Nexus TV presenta Desenterrando la historia con Roberto Paredes y Ernesto Casaxia. Desenterrando la historia. Un proyecto conjunto aquí con Ernesto Casaxia, con quien ya realicé otros trabajos por Radio 1000, Fuego Rasante hicimos, ¿no? Así es, en Radio 1000 participamos junto a Roberto, entonces ya tenemos una experiencia previa y ahora nos aventuramos a desenterrar la historia de nuestra sociedad y de la historia latinoamericana también, como es el caso de hoy que tenemos un tema... La improvisación total va a ser, ¿verdad? Perfecto. Nosotros ¿Cómo vamos a era? desenterrar la historia del Paraguay recién. Desenterrando la historia. La Guerra de las Malvinas. Roberto, tenemos un partido muy importante. Fabuloso. Dicen por ahí los muchachos que no se trata, que no hay que mezclar el fútbol con la guerra. Esto es solamente la guerra, dicen. ¿Así? Así están los... Se quiere aludir a la Guerra de las Malvinas, ¿verdad? Parece que sí, Roberto. Contanos un poco qué piensan, por qué es tan importante la guerra de las Malvinas para nuestros hermanos argentinos. Es importante doblemente porque en 1976 se tuvo la última dictadura militar argentina. Se instaló, ¿verdad? Y significó la muerte de muchísimos jóvenes, pero gente muy joven, de 15, 16, 17 años de edad, que eran militantes, sobre todo de Montoneros, también del ERP argentino. Sí, una guerra así, la famosa guerra sucia. Se habló de 30.000 muertes, pero en realidad parece que la cantidad exacta se aproxima más a 20.000. Eso suele destacar la actual vicepresidenta argentina, ¿verdad? Pues son los casos denunciados ante la justicia. ¿Sí? Valga la redundancia, también parece que son negacionistas de varios números de la historia argentina. Claro, claro. Correcto, eso es cierto. Ahora vamos a preguntar de la Guerra de las Malvinas, que ocurre poco tiempo después. ¿Sí? A 6 años del golpe militar se produce la Guerra de las Malvinas. El gobierno militar estaba sumamente desgastado, ¿sí? Y no tiene mejor idea que rescatar lo que ellos consideran y tienen razón en considerar un territorio argentino. Y se produce un fuerte enfrentamiento contra una política británica que estaba experimentando en ese momento una caída así casi en picada de su popularidad. La Dama de Hierro. Estamos hablando de un momento de la historia, digamos, que cumbre en lo que sería el llamado neoliberalismo. Correcto. Con la Dama de Hierro, Margaret Thatcher, y Es estaba el famoso actor norteamericano, luego presidente, Ronald Reagan. Ronald Reagan, sí. Sí. En Correcto. ese contexto, ¿por qué Inglaterra decide ir a por Malvinas? El problema es que los argentinos buscan recuperar, los militares argentinos no tienen mejor idea que recuperar las Malvinas en ese contexto. Y se dieron hechos así, todavía no estudiados a fondo, ¿verdad? Ni por los argentinos, que tienen muchos trabajos realizados, pero ellos aseguran que hubo encuentros entre militares que habían dado el golpe y jefes montoneros en Italia, donde los montoneros pedían armas para venir a pelear contra los ingleses, ¿verdad? Pedían una suerte de paz forzada, digamos, entre los militares y la izquierda peronista para que los peronistas puedan ser armados y enfrentar así a los ingleses con posibilidades de éxito. Vos sabés que la Guerra de las Malvinas tuvo dos efectos positivos para Margaret Thatcher. Por un lado, se elevó su popularidad, recuperó la popularidad que estaba así cayendo en picada, como te había dicho, pero por otro lado, otra consecuencia positiva que tuvo es que desgastó definitivamente a las Fuerzas Armadas argentinas
Eso ocurrió en la primera mitad de 1982, la Guerra de las Malvinas, y a finales de 1982 ya estaban saliendo por el portón trasero de la historia política. Emergía el liderazgo de Ricardo, no es de Alfonsín, ¿sí? Alfonsín. De Alfonsín como líder, de verdad, de un proceso de redemocratización de la Argentina. ¿Quién estaba al mando de la Argentina en ese momento en que deciden ir a las Malvinas? En ese momento, el general Leopoldo Galtieri, considerado por muchos de los argentinos, no sé si por insidioso o no, como un borracho, era el que presidía la Argentina. Y como los militares estaban también, digamos, cayendo en picada libre en cuanto a su prestigio, después de haber matado un montón de jóvenes, ¿verdad? No tiene mejor idea que impulsar la recuperación de las Malvinas para la Argentina, y reacciona Margaret Thatcher con una demostración de un poderío militar avasallador. Fue casi un juego de niños para ellos venir hasta él. Fíjate que ellos vienen desde el norte de Europa, digamos, desde la isla de Gran Bretaña, por decirlo así, Sí. hasta el sur, extremo sur, y gana la guerra de las Malvinas. O sea, se impone ante los argentinos. Se podría decir que fue de alguna manera irresponsable también por parte del gobierno militar de facto enviar en ese momento, digamos que, a los jóvenes. Sí, por supuesto. Irresponsable es lo de menos. Yo no sé si por eso justamente le tratan tanto de borracha a Galtieri, porque yo no creo que haya sido un producto solamente de la borrachera de nadie, ¿verdad? De hecho, los argentinos, tanto de derecha como de centro y de izquierda, consideran, y tienen toda la razón del mundo, en que las Malvinas son argentinas. Pero- no. Sobre eso no puede caber dudas, pero tampoco cabe dudas, Ernesto, sobre que Inglaterra, digamos que ejercía el poder imperial a la antigua, ocupando territorios. Ahora, eso me parece interesante, que la figura de Galtieri no es tomada como, bien tomada por la historia, como sí es el enfrentamiento con los ingleses. Sino el enfrentamiento, claro, porque el enfrentamiento lo hicieron los soldados, era gente muy humilde, entre ellos muchos hijos de paraguayos, que con 17 años, 18, sí, fueron algunos de Formosa, de Corrientes, de un montón de ciudades cercanas donde habían exiliados paraguayos, tuvieron hijos, servían en las Fuerzas Armadas, estaban haciendo su servicio militar y fueron llevados a esa guerra, una guerra bastante dura. O sea, los que participaron, obviamente que tenían el respeto de la ciudadanía, ¿verdad? Se jugaron por recuperar las Malvinas, pero quienes condujeron no tenían el menor respeto. Entre ellos, Leopoldo Galtieri era visto como una suerte de tipo endemoniado, más o menos, que de manera poco responsable llevó a su país a una guerra totalmente, digamos, puesto en una balanza, Desigual. digamos, desigual. ¿Qué recordás vos del impacto, digamos, que tenía la guerra acá, por ejemplo? Y acá dividía aguas, como en muchas partes, ¿verdad? Estaban los nacionalistas y la gente de izquierda que apoyaba, obviamente, que había que recuperar las Malvinas, que había que terminar con el imperio, con los restos imperiales de Inglaterra. Es una lucha que se da entre franceses e italianos, y Meloni le dice a Macron, lo que tienen que dejar es libre África ustedes, Totalmente. ¿no? Porque tiene 14 colonias, Claro. tiene todavía Francia dentro del África. Entonces tenemos un fútbol que yo recuerde bien, no sé si ven los partidos antiguos, los ingleses todos eran rubios, los jugadores ingleses. Y los jugadores franceses también. Y ahora, sin embargo, vos cuando ves un partido tenés que pensar bien de qué país son, porque se integra con gente nacida en las colonias.
Claro, claro. Existe una multiculturalidad ahora en los equipos mismos, pero lo que sigue persistiendo es el significado de repente que se le da a encuentros deportivos como este, que se repiten, ¿verdad? Tenemos esa efervescencia de, de la historia antiimperialista que la vemos en el deporte, ¿verdad? Sí, existe eso. Y sobre todo fue muy fuerte en una de las estrellas del fútbol argentino, como Diego Armando Maradona, que de hecho tenía, creo que la imagen del Che en un brazo, la imagen de Fidel en otro y la imagen de Carlos Mar atrás en la espalda, ¿verdad? Estaba, era así ultra definido, ¿no? Desde el punto de vista doctrinario. Y él siempre aludió a ese tipo de cosas. Ahora que yo recuerde acá un enfrentamiento Brasil versus Paraguay, o Brasil o Paraguay versus Argentina, no siempre se relaciona con la guerra grande, la guerra de la Triple Alianza contra Brasil y contra Uruguay. Tampoco se relaciona, o me estoy equivocando, Kevin, decime, la guerra, una disputa entre el seleccionado de Paraguay y de Bolivia con la guerra del Chaco. No sé, pero en el caso de los argentinos, con respecto a Inglaterra, porque es una ofensa la existencia de un resto colonial en territorio argentino. Esa es la verdad. Concuerdo totalmente. Es una ofensa para todos los pueblos de América Latina, ¿verdad? Hoy se encuentra con la contradicción argentina de tener un presidente admirador de Margaret Thatcher, por ejemplo. No sé si sabía. No, ¿en serio me Así decís? mismo es un fiel admirador de De Margaret Donald Trump también, ¿eh? y de Churchill, toda la línea imperialista. Parece que se equivocó de país. O los argentinos entraron en una cosa rara para elegir un presidente que yo le digo a la gente y a los colegas así, que de manera irresponsable pone a gritones a decir a veces un carnaval de groserías en los canales de televisión. Así surgió esta figura. Así No mismo. pasaba de un loquito que se iba de canal a canal a gritarle a medio mundo, tratarle de hijo de puta, tratarle de ladrón a Lula. Imagínate vos, ¿no? Y llega a la presidencia, ya siendo presidente dijo ese tipo de cosas. Ya Siendo presidente le trató a Xi Jinping de la peor manera y ni bien asumió, le envió a su propia hermana, era para negociar una venta grande de granos y derivados de granos, sobre todo aceite de soja, a China, 7.000 millones de dólares. Como los chinos son muy prácticos, se olvidaron de todo lo que dijo Milei y le compraron. Claro. De todos modos, pese a que me pareció fantástico el programa de presentación, desenterrando la historia, ¿en qué periodo vamos a centrarnos, Ernesto? Vamos a centrarnos a partir del 89, ¿no es así? A partir del 89 se realiza el ¿Por golpe. qué cayó Stroessner? Podemos iniciar, ¿verdad? Sí, así mismo. Y yo tengo justamente esa pregunta, ¿verdad? Mucho hablamos del golpe, pero poco sabemos. Yo te pregunto, Roberto, ¿cuál era la situación? ¿Por qué fue en ese momento que cayó Stroessner, que se realiza el golpe? Eso vamos a hacer en el primer capítulo o en el primer episodio de Desenterrando la Historia. Este es apenas una suerte de capítulo promocional. ¿Sí? No se pierdan el próximo capítulo de Desenterrando la Historia con Ernesto y con Roberto Paredes. Desenterrando la Historia con Roberto Paredes y Ernesto Casaxia.